Dios nos dé mucha sabiduría hoy que vayamos, ya los que fueron, algunos ya fueron, y a los que vamos a ir después, pues que nos dé mucha sabiduría. Ahora sí nos queda una tarea después, sea quien sea que quede, de orar por esa persona, para que, como dice Timoteo, podamos vivir quieta y reposadamente, ¿verdad? Y ahí sí tenemos que hacerlo durante los 5 años de la presidencia. Y esa sí es una responsabilidad nuestra como creyentes, el estar orando por la persona que quede. Así es que Dios dirija para que tengamos una persona que de verdad pueda ayudar a vivir quieta y reposadamente como país. Mis hermanos, quiero que vayan a la Biblia y vayan al Evangelio según San Mateo. Busquen el Evangelio según San Mateo. Hay preguntas que a veces no las hacemos, y si las hacemos no le ponemos mucha atención o en cuanto a la profundidad que tiene. Por ejemplo, cuando un jovencito, una señorita llega a cierta edad, pues entonces ya están pensando en casarse. Y cuando a mí me ha tocado aconsejar a algunas personas que se van a casar, yo les pregunto, ¿y por qué quieren casarse? Y las respuestas son variadas, no es una sola respuesta, hay varias. Es que me gustan los ojos de mi novio, me gusta la sonrisa de ella, y una serie de cosas. Y la verdad es que ahí en esa charlas que damos, ahí empezamos a tocar algunos temas que de verdad son importantes, que deben de conocerlos y que los debe llevar a una comprensión mejor del matrimonio. Y así es en todo, siempre tenemos que preguntarnos. Por ejemplo, cuando usted va a comer, se pregunta ¿por qué va a comer? Bueno, la respuesta es que tengo hambre. El que tengo hambre, por eso es porque tenemos hambre. Y así, a todo lo que hagamos, preguntarnos por qué lo hacemos. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Se pregunta usted por qué venimos a la iglesia? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué tengo que estar apartando ciertos días de la semana? Y eso nos lleva a otra pregunta, quizás un poco más elemental, que es ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? La verdad, hermanos, que si uno le pone un poco de atención, lo que la Biblia nos enseña es de que los seres humanos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Lo que está diciendo es que como consecuencia del pecado, si morimos en esa condición, morimos eternamente, además de físicamente. Eso nos lo dice ahí claramente. Ahora, si cuando creemos en Cristo nuestros pecados son perdonados y en ese momento también se nos da la autoridad, se nos da la vía libre para ir al cielo cuando muramos, entonces ¿por qué no en ese momento nos morimos y nos vamos de un solo? Si de todas maneras la Biblia describe el cielo como mucho mejor que esta tierra, mucho mejor. O sea, cuando uno ve las descripciones que se hacen de estar en la presencia del Padre, eso es mucho mejor que estar acá. Entonces, ¿por qué Dios no nos lleva de un solo? Pues del momento que creemos en Cristo, en el momento, ¡plax!, irnos va. Si vamos a estar mucho mejor. Entonces, si Dios nos deja acá a ser parte de este cuerpo de creyentes que se llama iglesia, es porque Dios tiene un propósito. Yo quiero en esta mañana que hablemos de ese propósito, de por qué existe la iglesia. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. En los versículos, leamos del 16 al 20, leamos el párrafo, aunque vamos a centrar en los versículos 19 y 20, pero leamos todo el párrafo, que es donde está lo que se le haya dado en llamar la gran comisión. Y la palabra del Señor dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Verso 19. Por tanto, o sea, ya que se me ha dado toda potestad, ya que se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y amén. Y ahí termina el Evangelio de Mateo. Ahí termina. Oremos. Padre bendito, gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanzas que hemos tenido. Y ahora queremos meditar en tu palabra, en este tema importantísimo,
Este tema donde vamos a tratar de contestar esa pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Que tu Espíritu Santo nos ayude, que tu Espíritu Santo tome control de cada uno de los que estamos acá y que podamos sacar enseñanzas que puedan obrar en el crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos acá presentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que ahí termina este evangelio. O sea, ahí termina la historia que nos cuenta Mateo, según la información que él recopiló, según la información que él tenía, según lo que él oyó, según lo que él vio, y escribió este evangelio según San Mateo. Aquí termina. Y termina con este evento en donde Jesucristo asciende a los cielos, donde Jesucristo termina prácticamente su ministerio terrenal y sube a los cielos. Pero antes de subir a los cielos, Jesús da un mandamiento, y es lo que le llamamos la Gran Comisión. Y antes de dar el mandamiento, Él dice: mire, toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada. O sea, Él lo que está declarando es que Él es el Todopoderoso. Y si Él es el Todopoderoso, ahí nos está diciendo también de que Él es Dios y que Él está en control de todas las cosas. Entonces, al hacer la declaración de quién es Él, que es el Todopoderoso, el que tiene la autoridad sobre lo que está en la tierra, toda la creación de la tierra, pero también lo que está en el cielo, se refiere a la creación angélica y todo eso. Entonces dice: yo, teniendo autoridad sobre ello, ahora yo quiero darles a ustedes, como autoridad, quiero darles una orden, quiero darles un mandato. En nuestro país, ya los que tenemos algunos años, tal vez recordamos que hace años, y se recuerda, y ya los más jóvenes alguna vez lo habrán escuchado, aunque no vivieron eso, pero lo habrán escuchado. Por ejemplo, habrán escuchado acerca de un cuerpo de seguridad que existía acá en nuestro país antes de la guerra: la Guardia Nacional, la benemérita Guardia Nacional. Y a mucha gente, bueno, en esto de las campañas políticas, hoy no lo escuché, pero en otra ocasión lo he escuchado decir: vamos a volver a poner la Guardia Nacional. Ahora, ¿por qué es que se menciona eso de la Guardia Nacional? Bueno, es que este era un cuerpo de seguridad que a veces no era muy seguro, sino que a veces era de inseguridad, pero era un cuerpo que en realidad ellos eran, ¿cómo les dijera?, autoritarios, y la autoridad a veces la hacían valer de maneras bastante fuertes, bastante duras, a llegar hasta maltratar a las personas. Pero cuando veían porque andaban en pareja, la pareja de guardias decían, porque generalmente andaban en pareja. Entonces cuando veían a esa pareja de guardias, los bolitos se ponían algo rectos ahí, no se movían ahí, porque sabían de que si los veían mal puestos les daban. Y entonces cuando llegaba la guardia, había autoridad ahí y las cosas ponían orden, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, cuando estos hombres hablaban, la gente respondía. Si decían levántese, todo el mundo se levantaba. Si decían siéntese, todo el mundo se sentaba. ¿Por qué? Porque reconocían que tenían una gran autoridad y que si no acataban las órdenes, les iba a ir mal. Hermanos, el Señor acá nos está diciendo que Él tiene toda autoridad, que Él es el que tiene toda la autoridad, mucha más autoridad que la benemérita Guardia Nacional. Y entonces, ahora cuando Él nos da eso, lo que está diciendo es: mire, esto que les voy a decir es para que se obedezca. Esa es la idea. Por eso es que antes de dar el mandato, la comisión primero hace ver quién está dando esa orden. Y la orden la está dando Jesús, el Jesús resucitado, el Jesús que ya va a ascender a los cielos y que tiene toda potestad. Por tanto, dice, y entonces acá da el mandamiento. Por tanto dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, ese es el mandamiento, ese es el mandamiento que el Señor da. Y hermanos, analizando un poquito el texto, nos damos cuenta que aquí en realidad hay como tres mandatos que el Señor nos da. Y los mandatos se conocen por la parte ahí de estos verbos que aparecen ahí, que son los que nos llaman a la acción, y estos verbos que están en lo que se llama modo imperativo
O sea, que es una orden, no es una sugerencia, sino que es una orden. Los verbos que encontramos ahí es donde dice ir y hacer discípulos. Es el primer mandato. Ir y hacer discípulos. El segundo es bautícenlos. Ese es el segundo. Y el tercero es enséñenles. O sea que los tres mandamientos que encontramos ahí es: vayan y hagan discípulos. A estos discípulos bautícenlos. Y a estos discípulos enséñenles. Esos son los tres mandamientos que encontramos. Y son las tres cosas que nosotros debemos de ponerle mucha atención. Ahora, cuando vemos eso, ahí estamos encontrando respuesta a la pregunta: ¿para qué existe la iglesia? Y al leer este pasaje nos damos cuenta que la iglesia existe básicamente para dos cosas. La iglesia existe para dos cosas bien importantes que aquí nos dice. La primera cosa es: ¿por qué existe la iglesia? La iglesia existe para ser discípulos acá en esta tierra. Para ser discípulos en esta tierra. Para eso existe la iglesia. La segunda cosa para la cual existe la iglesia es para la edificación de estos discípulos. O sea, ¿y cómo se les edifica? Bautizándoles y enseñándoles. Entonces, ahí podemos encontrar nosotros en la respuesta al por qué o para qué existe la iglesia. Primero, para que la iglesia vaya y haga discípulos. Segundo, para que a estos discípulos se les bautice y se les instruya. En esta mañana vamos a hablar de esa primera parte, de hacer discípulos, Si Dios lo permite, el próximo domingo vamos a hablar de la otra parte, donde se llama a que a estos discípulos hay que bautizarlos y hay que instruirlos, que es la tarea de edificación. Entonces, lo que queremos centrarnos hoy es en esa primera parte, en esa primera respuesta de por qué existe la iglesia, y es para ser discípulos. Ahora, esto de entrada usted lo estará preguntando: ¿y quién es un discípulo? Si se nos llama a ser discípulos, entonces, ¿quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué hace un discípulo? Son preguntas también válidas en esto. Ahora, mis hermanos, cuando nosotros vemos a la luz del libro de los Hechos, un discípulo es una persona que oye el evangelio, que se le presenta el evangelio, lo escucha y responde positivamente a ese llamamiento de Dios, de depositar su fe en Cristo Jesús para perdón de pecados y vida eterna. Esta persona, cuando pone su fe en Jesús, cuando cree en Él, cuando se entrega a Él y decide reconocer a Jesús como su Señor, se constituye en un discípulo, se constituye en un alumno, en un seguidor de Cristo Jesús. En ese momento está constituyendo en eso. Entonces, mis hermanos, si nosotros los que estamos acá hemos creído en Jesucristo, hemos puesto nuestra fe en Él, lo hemos reconocido como Salvador y como Señor, si nosotros hemos hecho la confesión de fe, nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora, otra cosa es lo que vamos a ver la próxima semana: qué tan buenos discípulos somos. Porque, hermano, esto es como también en una familia. Se une un papá y una mamá, se casan y tienen hijos, y los hijos pueden salir buenos hijos o pueden salir malos hijos. De igual manera, acá también, los que hemos creído en Cristo Jesús podemos ser buenos discípulos o podemos ser malos discípulos, dependiendo de cómo respondemos a lo que la palabra de Dios nos dice. Pero lo que yo quiero decirles, hermanos, que si nosotros hemos creído, somos discípulos. Y entonces, pero yo me quiero centrar más en esta mañana en lo que se nos dice a la iglesia. Dice, por tanto, dice, vayan. Ese es el llamamiento que se nos hace. Id, vayan y hagan discípulos. Eso es lo que yo quiero centrarme hoy, en esa tarea que se nos encomienda a la iglesia, de ir y hacer discípulos. Ahora, si usted se fija, no está diciendo, quédense donde están y ahí van a llegar los discípulos, los potenciales discípulos. Lo que está diciendo es, vayan. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer una acción, tenemos que movernos del lugar donde estamos y salir hacia otro lugar, a donde están las personas a las cuales queremos hacerles discípulos. Entonces, hermanos, la tarea de la iglesia en este sentido, la tarea de la iglesia es salir para hacer
discípulos, para salir para ser discípulos. Y cuando nosotros empezamos a ver en el libro de los Hechos, ahí nos vamos a dar cuenta cómo es que estos primeros hermanos comunicaban ese mensaje. Y ahí vamos a ver algunos pasajes. Vaya al libro de los Hechos, en el capítulo 4, por favor. Cuatro 31. Está hablando de esta tarea de los creyentes de llevar el mensaje. Y ahí en el 4:31 se está hablando de toda la forma en que los primeros discípulos hacían la tarea de hacer discípulos. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mira, aquí encontramos algo bien importante, porque se nos llama a ir y a ser discípulos. Y entonces, cuando nosotros vamos a hacer los discípulos, aquí nos da un ejemplo de cómo estos primeros creyentes lo hacían. Bueno, primero dice que eran llenos del Espíritu Santo. O sea, eran creyentes que estaban gobernados por el Espíritu Santo. Y como estaban gobernados por el Espíritu Santo, ellos hacían lo que el Espíritu Santo les indicaba. El Espíritu Santo los capacitaba para ser obedientes al mandato que Jesús había establecido. Y es que una característica de las personas llenas del Espíritu Santo es que son obedientes. Es que son obedientes. Una característica de una persona que no es llena del Espíritu Santo es que vive en continua desobediencia a la voluntad de Dios. Pero cuando una persona es llena del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que controla todo su accionar. Y claro, el deseo de Dios es que hagamos discípulos, entonces el Espíritu nos impulsa a ser discípulos. Y aquí lo vemos en esto. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y al estar llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban. Y la palabra acá de que hablaban es una palabra de un hablar común, popular, cotidiano, coloquial. Cuando hablaban con un amigo o una amiga, esa es la idea, hablaban. O sea que ellos en sus conversaciones que tenían con las personas no creyentes, ellos hablaban. ¿Pero de qué hablaban? Hablaban de la palabra de Dios. Miren qué interesante esto. Que estos primeros creyentes tenían sus amigos. Platicaban con los amigos, conversaban con los amigos, pero en esas conversaciones ellos siempre metían el tema de la palabra de Dios. Hablaban de la palabra de Dios. Y lo hacían, dice ahí, con denuedo. Y la idea de la palabra denuedo era sin temor. No había temor en ellos. O sea, ellos hablaban con denuedo, sin temor, y hablaban la palabra de Dios. Ya aquí, hermanos, ya vamos encontrando algunas luces de cómo debe ser nuestro actuar. Si nosotros estamos llamados a ser discípulos, una forma de hacerlo es hablando de la palabra de Dios, hablando del mensaje de Dios, y hacerlo sin temor. Ellos lo hacían de esa manera. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. En el capítulo 5, un poquito adelante, verso 42, avance un poquito. 5:42, ahí los encontramos nuevamente. Y dice, y todos los días, los discípulos, todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, ¿cuándo dice que enseñaban? Todos los días. Y aquí encontramos otro elemento. Que esa tarea de ellos de hacer discípulos era una tarea que ellos lo hacían todos los días. Y lo hacían en diferentes lugares. Dice que lo hacían en el templo y por las casas. ¿Por qué en el templo? Bueno, porque estos primeros clientes eran judíos. Ellos eran judíos y como judíos, ellos iban al templo. Ellos se consideraban siempre judíos, parte del judaísmo. Iban al templo a hacer sus oraciones con el resto de judíos. Pero ellos tenían un elemento nuevo. Ellos habían creído en el Mesías, Cristo Jesús.
Y el resto de los que llegaban al templo no habían creído en Cristo como el Mesías. Entonces ellos iban, hacían sus oraciones en el templo, pero también hablaban de que el Mesías había llegado y que era Cristo Jesús el que días antes o años antes lo habían crucificado. Pero no solamente lo hacían en el templo, sino que lo hacían por las casas. Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar. Se reunían, iban al templo y hablaban de Jesús. Se reunían en las casas y seguían enseñando y predicando a Jesucristo. Hermanos, aquí lo que encontramos es un modelo de obediencia y un modelo de persistencia. Obediencia porque hacían lo que el Espíritu Santo les indicaba que hicieran. Y persistencia porque no perdían oportunidad y donde quiera que ellos se movían, hablaban acerca de el Señor Jesucristo. Creo que ya vale la pena el formularnos las preguntas ya de aplicación a esto. ¿Qué tanto nosotros imitamos la vida de estos primeros creyentes? El mandato es el mismo. El mandato es el mismo para ellos que para nosotros. El mandato que ellos recibieron allá en Mateo 28, 19 y 20, es el mismo mandato que nosotros hemos recibido. Ellos vemos allá que cuando ellos hablaban lo hacían llenos del Espíritu Santo, lo hacían sin temor, lo hacían en donde quiera que se movían, se iban al templo y ahí encontraban judíos que no habían creído en el Mesías, les hablaban del Mesías, en las casas también se reunían y hablaban del Mesías. Entonces ese es el modelo de respuesta de ellos. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros? Todos los días. Y la idea de ponerte en el templo y la casa es que lo que quiere ejemplificar es en todo lugar, donde quiera que se movía. ¿Qué tanto estamos haciendo nosotros de eso, hermanos? ¿Qué tanto estamos compartiendo el mensaje del Evangelio? La verdad es que las oportunidades están, los espacios están. Y yo doy gracias a Dios porque en los últimos 2 años hay hermanos que se han levantado con ese fervor, con ese deseo de la predicación y han levantado ministerios donde nos invitan a todos a que participemos. Y aquí, hermanos, lo podemos ver. Aquí hoy pasó Juan Carlos hablando de los hospitales. ¿Qué hace usted el día sábado por la tarde? Ayer sábado por la tarde, no vayamos muy lejos. ¿Qué hizo usted ayer sábado por la tarde? Piense. Tanta respuesta, pa. Pero ahora le digo, ¿pudo haber ido usted a un hospital? O sea, lo que hizo ayer por la tarde era tan importante que no podía hacer la hora de proclamación, o pudo haberlo hecho. Entonces, hermanos, debemos de tomar este ejemplo de nuestros hermanos y tratar de imitarlos, porque es una imitación de la obediencia que ellos tenían y obediencia que nosotros también debemos de tener. Lo hacían sin temor y lo hacían en todas partes. Y lo hacían también, mis hermanos, no solamente hablando, sino que lo hacían también a través de una conducta, de una vida. También ellos ahí proclamaban ese evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesús. Vea ahí 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. La forma de nosotros anunciar el evangelio es de una manera verbal, ya lo vimos, hablando, enseñando, proclamando, anunciando. Y todo eso tiene que ver con hablar. Todo eso tiene que ver con hablar. Pero aquí vemos también de que hay otra manera de cómo anunciar estas buenas nuevas, o cómo dar testimonio, cómo afectar la vida de otros con el mensaje del evangelio. 1 Timoteo capítulo 6. ¿Lo tiene? Mire el verso 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, o sea, todos los esclavos que tenían amos, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Lo que está diciendo acá, mis hermanos, está diciendo en aquella época existía ese sistema de la esclavitud,
que gracias a Dios ya no existe, pero en ese tiempo existía. Y entonces lo que está diciendo acá el apóstol Pablo está diciendo, miren, todos los que tienen amos, aquel que es esclavo, que es esclava y tiene sus amos, usted diga, tenga sus amos por dignos de todo honor, o sea, de respeto, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea, lo que él está tratando de decir es que, mire, con su vida, usted que es esclavo, con su vida, con su actuación, con su forma de ser, usted puede hacer que su amo pueda conocer las bondades del Evangelio. Lo contrario es que si usted se porta mal, si usted actúa de una manera incorrecta, entonces su amo va a blasfemar del Evangelio y va a decir, las creencias de este esclavo no sirven, porque lo que han hecho es que se porte mal. Ahora, nosotros no vivimos en esa etapa de la esclavitud, pero siempre en el sistema que vivimos hay empleados y empleadores. Y podemos aplicar al sistema de los empleados. Si lo aplicamos a los empleados, lo que está diciendo es que aquel que es empleado debe desempeñarse de tal manera que el nombre de Dios no sea blasfemado. O sea, debe hacer su tarea con excelencia para que su amo, su jefe, su empleador pueda decir, bueno, qué buen empleado es este y por qué actúa de esa manera, y lo pueda mover a conocer las razones del por qué el empleado se comporta de esa manera. Y en ese momento se le puede testificar acerca de la fe que tenemos. Pero ¿qué pasa si un empleado se comporta mal? Si no hace las tareas que se le dan, si es un empleado que no cumple. Lo más probable es que el empleador va a decir, este dice que es tal cosa, pero este se comporta peor que los que no dicen que son eso. Y entonces el nombre de Dios es blasfemado y esta persona no se va a ver inclinada a creer en Cristo Jesús. Entonces la forma de testificar, mis hermanos, es a través de la voz, pero a través de nuestra conducta transformada. Vaya a 1 Corintios, capítulo 10, un poco atrás. 1 Corintios, capítulo 10. Y ahí veamos en los versículos 31 al 33. Primera de Corintios 10, 31 al 33, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Oiga, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean, ¿qué dice? Salvos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Lo que nos está diciendo es que nosotros, todo lo que hagamos, en todas las cosas que nosotros nos movemos y hacemos, tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para que si nosotros no lo hacemos para la gloria de Dios, vamos a hacer tropiezo. Vamos a hacer tropiezo de tal manera que las personas no van a poder llegar a Dios. Y entonces dice Pablo, mire, este es bien importante, porque dice, no procuro mi propio beneficio. Él dice, yo antepongo la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, los planes de Dios. Y los planes de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces dice, yo no procuro mi beneficio, sino que yo que trato de vivir de tal manera que Dios sea glorificado para que todos sean salvos. Esa es la filosofía que nosotros debemos de adoptar en nuestra vida. Una filosofía en donde vivimos de tal manera que el nombre de Dios sea glorificado. Y aquí, mis hermanos, nos lleva a que siempre en alguna decisión, algo que usted hace, pregúntese y me pregunte yo también. ¿Y esto va a glorificar a Dios, va a traer gloria a Dios o va a manchar el nombre de Dios lo que yo voy a hacer? Entonces nuestra vida tiene que girar en torno a la gloria de Dios. Porque cuando Dios es glorificado, entonces es una oportunidad para que las personas puedan conocer y creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Como también yo, dice, en todas las cosas, agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Quizá usted en algún momento en la casa le den ganas de gritarle a los hijos y al marido y tirarle las cacerolas al marido. Posiblemente ha hecho algo malo, posiblemente.
Pero esa gritazón y ese desorden y ese conflicto, ¿traerá gloria a Dios a los que están alrededor? Seguramente no, ¿verdad? Entonces Pablo está diciendo, mire, entonces, aunque yo tenga ganas de darle a aquel al que se lo merezca, no lo voy a hacer, porque eso va a crear un mal testimonio y va a alejar a las personas de Dios. El hogar de la par, que tiene conflictos, no va a pensar en el Dios suyo, porque el Dios suyo no ayuda a los conflictos, porque la conducta que estamos teniendo es una conducta de pleito, de bulla, de gritos, de golpes, y entonces aquella persona va a decir, no puedo acercarme al Dios del vecino, porque ese Dios no tiene poder, porque no puede hacer nada con ellos. Entonces, hermanos, lo que nos está viendo es que en la tarea de proclamación, nosotros tenemos que ver aún cómo nos comportamos, y tratar de vivir una vida que agrade a Dios, que glorifique a Dios, y eso como consecuencia va a hacer a Dios atractivo ante los no creyentes. Dios se volverá atractivo ante los no creyentes. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Miren lo que dice acá. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí lo que está hablando es a una pareja mixta, como le llama, una pareja de una mujer creyente, en este caso, con un hombre que no es creyente. Una mujer que es creyente con un hombre que no es creyente. Entonces mire la recomendación del apóstol Pedro. Dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Recuerde que está hablando a una mujer que es creyente y un hombre que no es creyente. Y a ella le dice, estad sujeta a vuestros maridos, que no son creyentes. Estén sujetas. ¿Para qué? Para que también los que no creen a la palabra, aquellas personas que no han creído en Cristo, sean ganadas sin la palabra por la conducta de sus esposas. En primer lugar, el esposo no creyente. Este es un consejo maravilloso, hermano, para aquellas mujeres que quizás su esposo no sea creyente, o los hombres que quizás su esposa no sea creyente. Lo que nos está diciendo es que si queremos ganar para Cristo a esa persona, no va a ser a través de recitarle versículos bíblicos. No va a ser a través de hacer un montón de cuestiones, de ponerle el Salmo 23 o el 91 abierta enfrente ahí. No. Lo que dice es que se va a ganar al no creyente a través de la conducta. A través de la conducta. Claro, aquí habla de una mujer que es creyente y el hombre no creyente. Y el mandato a la mujer es que se sujete a su esposo. Si fuera un hombre que es creyente y la mujer no creyente, ¿cuál hubiera sido el mandato? Hubiera sido, ama a tu esposa. Sé delicado con tu esposa, atiende a tu esposa, aprecia a tu esposa, para que pueda ser ganada sin palabras, sino que por la conducta. Ahora, ¿por qué estamos diciendo todo eso, hermano? Lo estamos diciendo porque el llamamiento que se nos hace a todos nosotros como iglesia es a ser discípulos de Jesús. Y discípulos los podemos hacer hablando a aquellas personas, compartiéndoles la palabra, anunciándole la palabra, pero también podemos hacerlo a través de la conducta, del testimonio, Pero el interés de Dios es que todos nosotros como iglesia podamos hacer discípulos. O sea, que todos nosotros como iglesia estemos comprometidos con la tarea de anunciar el Evangelio para que las personas puedan creer en Jesucristo y puedan reconocerle como su Señor y su Salvador. Le digo, las oportunidades están. La iglesia tiene las oportunidades. Usted puede hacerlo a la manera que usted quiera. Usted puede hacerlo con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de estudio, en su comunidad. Puede hacerlo como quiera. El llamado es a hacerlo. Ahora, la iglesia, gracias a Dios, tiene algunos ministerios que se dedican a eso, en lo cual nos podemos incorporar todos.
Si a usted le cuesta de manera particular abordar a una persona, pues entonces venga en la mañana del día domingo y salga con un grupo de hermanos. Los hermanos le van a enseñar cómo hacerlo. Al estar acompañándose le va a ir quitando el miedo y va a comenzar a hacerlo. O si no le siente quizás temor por andar alrededor, véngase el día sábado a trabajar con niños, a compartirles el evangelio a esos niños. Y si tampoco eso le gusta, pues entonces vaya a los hospitales. Y si no le gustan los hospitales, vaya a apoyar a la obra con el hermano Alfredo Martínez. Y si quiere ir más lejos porque le gusta la campiña, vaya a San Francisco Morazán, pero anunciemos el evangelio. Esa es la idea, anunciemos el evangelio. Anunciemos el evangelio. Porque la iglesia existe en primera instancia para anunciar el evangelio. Por tanto, vayan, dice. Ese es el mandato. Los otros dos mandatos los vamos a analizar la otra semana, pero el mandato de hoy es ese. Vayan y hagan discípulos. Vayan, anuncien el evangelio del reino, para que las personas puedan tomar una decisión de fe y entregarse a Cristo Jesús. Hay dos tipos de personas, cuando analizamos las leyes, hay dos tipos de personas. Las personas que obedecen y las personas que no obedecen. Generalmente las personas que obedecen les va bien. Cuando los hijos son obedientes a los padres los bendicen, no los castigan. Cuando el hijo es desobediente, ¿qué le pasa? Es posible que le den su chirroneada por desobediente. Hermanos, esa misma cuestión es con Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos e hijas obedientes. Él nos ha dado un mandato. Y el mandato, mis hermanos, era para estos creyentes del primer siglo y es para los creyentes de todas las edades. Y esta mañana yo quiero invitarle a que usted haga una reflexión. ¿Qué tan obediente está siendo con Dios? ¿Qué tan obediente está siendo usted con Dios? Y si lo hacemos, mis hermanos, desde la perspectiva de los no creyentes, cuando nosotros dejamos de anunciar el evangelio, estamos cerrándole las puertas a esas personas para que vayan a pasar una vida de eternidad con el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros dejamos de anunciar el evangelio, le estamos quitando la oportunidad a esa persona para salir de esa vida de muerte, de esa vida de aflicción, de dolor, de quebranto. Le estamos quitando la oportunidad y le estamos condenando al fracaso eterno. Pero cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando nosotros nos comportamos de tal manera que nuestra vida glorifica a Dios, nosotros estamos ayudando o presentando una puerta para que aquellas personas se pregunten, ese mensaje me conviene, o esa vida como la viven estos hermanos, yo la quisiera vivir también. ¿Cómo se logra? He creído en Cristo Jesús. He creído en Cristo Jesús y Él ha transformado mi vida y sigue transformándola. ¿Quiere usted disfrutar de eso? Ponga su fe en Jesucristo. Mis hermanos, ese es el llamado que se nos hace. Y el Señor se lo estuvo diciendo durante todo el proceso a los discípulos de los 3 años y medio más o menos que estuvo con ellos. Pero es tan importante que antes de ascender a los cielos, se los recordó por última vez. Usted pueda decir, pero mire, me da miedo. Recuerde las palabras del Señor. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vaya. Lo que está diciendo es, usted va en la autoridad de Cristo. No tengamos miedo, porque Dios nos ha dado su autoridad. Dios nos ha garantizado su poder para que nosotros hagamos la tarea. Él no nos ha dejado que veamos en las fuerzas humanas, sino que Él nos ha dicho, toda autoridad tengo yo y se la delego a ustedes para que vayan, hablen de mi nombre, hablen de Jesús, hablen de que Él perdona pecados, hablen de que Él da vida eterna, hablen de que Él transforma las vidas, hablen de que Él hace nuevas criaturas a los que creen en Él, hablen de que restaura los hogares, de que hace nuevas las cosas, hablen eso, para que estas personas puedan entrar al reino de la vida, el reino de Dios. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Amén. Aprovechemos. Es el tiempo en que Dios está obrando. Y miren, Dios está obrando.
Y Dios quiere que ninguno nos quedemos fuera de ese obrar. Dios quiere que todos participemos de ese obrar. De que usted pueda tener esa experiencia de ver a una persona entregándose en los brazos amorosos de Jesucristo. Y eso es mejor que cualquier banquete. Eso es mejor que cualquier cosa. Hoy se elige al presidente de la República. Hoy se elige un hombre que va a dirigir los destinos de este país. Y tenemos una responsabilidad ciudadana. Pero hay una responsabilidad mucho más grande, que es eterna. Y la responsabilidad es de ir y anunciar que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La gente de estos partidos políticos se han desgalillado, se han desvelado, han trabajado, se han esforzado, porque un hombre llegue 5 años a gobernar este país chiquito, telionero, porque es donde hay más asesinatos. ¿Cómo el pueblo de Dios no se va a levantar con ganas para anunciar de que el Rey de Reyes y Señor de Señores está haciendo la invitación a todos para que entren a su reino? Levantemos nuestra Biblia y vayamos y digamos, esta es la palabra de Dios. Y digamos a la gente, aquí está el mensaje que usted necesita. Este es lo que va a transformar su vida. Esto es lo que le va a hacer nacer de nuevo. Esto es lo que le va a hacer o dar la entrada al cielo. Vamos, hermanos, vale la pena, porque vamos a ganar adeptos no para este reino mundanal, sino que vamos a ganar adeptos para el reino de los cielos, el reino eterno de nuestro Dios. Vayamos y hagamos discípulos. Para eso existe la iglesia. Bendito Dios. Obra en nuestros corazones, Señor, porque tu mandato no puede ser más sencillo ni más claro. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos mueva a ser obedientes y anunciar con nuestros labios ese mensaje de vida, pero también que a través de esa vida transformada que tú has hecho en nosotros, de manera individual, en nuestros hogares, que esa vida transformada pueda ser también un imán para que la gente quiera conocer de tu nombre. Padre, yo te ruego para que obres en la vida de cada uno de los que estamos acá, que podamos analizar cada uno qué tan buen testimonio estamos dando, qué tan buen testimonio damos en nuestra comunidad, qué tan buen testimonio damos en nuestro lugar de estudio, qué tan buen testimonio damos en el lugar de trabajo, qué tan buen testimonio damos. Y si llegamos a la conclusión de que estamos obrando bien, qué bueno, porque la gente va a querer saber de quién nos hace vivir de esa manera y se van a acercar a Jesús. Padre, toca nuestro corazón. Que tengamos tu corazón, que tengamos tu pasión, que tengamos tu compasión por los perdidos y que podamos atender esa orden que nos has dado de ir y hacer discípulos. Bendice a tu pueblo y ayúdanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.